Cosmogonía. Ni tiniebla ni caos. La tiniebla requiere ojos que ven, como el sonido y el silencio requieren el oído, y el espejo la forma que lo puebla. Ni el espacio ni el tiempo, ni siquiera una divinidad que premedita. El silencio anterior a la primera noche del tiempo, que será infinita. El gran río de Heráclito el oscuro, su irrevocable curso no emprendido, que del pasado fluye hacia el futuro, que del olvido fluye hacia el olvido. Algo que ya padece, algo que implora. Después, la historia universal. Ahora. Dice Borges, me proponen dos maneras de concebir un principio del universo y las dos son inconcebibles. La ciencia postula un espacio de n dimensiones provisto de partículas, de energías y de procesos térmicos. Esa heterogénea estructura tiene que ser posterior a un principio. La fe postula una voz que es instrumento de la obra y un espíritu que se mueve sobre las aguas, y la bella ficción de una eternidad que se amoneda en tiempo. Esta hipótesis de la fe es tan inconcebible como cualquier hipótesis de la ciencia, pero durante siglos ha encendido la imaginación de los hombres y la ha poblado de planetas y de ángeles. Cosmogonía. Dice el diccionario de filosofía Herder, cosmogonía está compuesto por cosmos, que es buen orden, adorno, mundo, y goné, que es generación. Entonces, cosmogonía es el relato mítico que explica el origen del mundo y su estructura. Las cosmogonías son inicialmente teogonías. La constitución del mundo se explica mediante sucesivas generaciones de divinidades que establecen una jerarquía y un orden que representa la distinción de los diversos niveles fundamentales del mundo: celeste, terrestre, subterráneo, y el equilibrio y relación que existe entre los distintos componentes del mundo. Las teogonías, cosmogonías de Hesíodo, en su Teogonía, los trabajos y los días, influyeron directamente en algunos aspectos de las cosmologías de los primeros presocráticos. Bien, esta definición, que me parece la más confiable, por tratarse de uno de los más reconocidos diccionarios de filosofía, es a modo de introducción del tema, a modo de empezar a considerar desde la filosofía a la cosmogonía. Ustedes, quienes estuvieron leyendo diversas cosmogonías, teogonías de diversas culturas, probablemente se vieron en la imposibilidad de sostener la veracidad de ellas, más aún cuando tenían que confrontar unas con otras o podían comparar unas con otras, y darse cuenta que de todas maneras todas estaban tratando de cumplir con el fin de explicar el origen del cosmos, del universo, de lo que existe, del hombre. Más o menos todas recurrían más o menos a los mismos recursos, ¿sí? Partían de la nada, de la noche, del caos, de las tinieblas. Había un dios, dos dioses, múltiples dioses, que daban origen de una u otra manera, dioses que además, cabe resaltar, antropomórficos. No todos, porque bueno, tenemos por ejemplo en los aztecas no están así, pero de todas maneras, y hemos explorado nada más que algunas, 6, 7, hemos tomado a los chinos, a los mayas, a los aztecas, a los incas, griegos y romanos, pero estamos dejando de lado un montón de cosmogonías y teogonías. Esto era más o menos para poder tomar en cuenta cómo el hombre, cómo el humano, necesita, es impulsado a explicar ¿qué? Su existencia, su ser en el mundo y todo lo que lo rodea. Entonces, de una u otra manera, al parecer, fue surgiendo esa explicación desde estos lugares, desde lo que llamamos mito, el relato mítico.
qué es esto del paso del mito al logos? ¿Qué es el logos? Por empezar, bueno, la etimología de la palabra en realidad es bastante compleja, pero vamos a tratar de concebir al logos para entenderlo como lo que tiene que ver con el razonamiento, con el pensamiento y con el discurso también. Es decir, casi lo contrario a lo que es el mito, ¿verdad? En este cuadro comparativo que les estoy trayendo, vamos a empezar a diferenciarlo con más claridad. Ahora bien, ¿cómo se produce ese paso del mito al logos? ¿El cómo o el cuándo? Vamos a ver en el próximo video sobre el origen y el comienzo de la filosofía, un poquito más detenidamente. Vamos a hablar de Grecia y vamos a ver por qué. Pero para los fines de este video y la diferenciación de mito y logos, simplemente decir que en realidad no es algo que necesariamente se produjo una única vez en un único lugar, no, sino que ese pasaje del mito logos lo vivimos constantemente y lo vivimos cotidianamente. En realidad, ¿cuándo? Nosotros como humanos tenemos la razón, la racionalidad, la posibilidad de pensar, el juicio crítico, pero también tenemos un lado irracional, ¿no? Un lado que adhiere a veces, muchas veces, a cuestiones que no pasan por la razón. Entonces, un ejemplo lo vamos a encontrar en todo ese tipo de relatos actuales a los que vamos a adherir sin cuestionar, sin pensar demasiado, es decir, más guiado por la emoción o por la intuición que por el juicio crítico. Eh, Muchas veces la influencia de la publicidad y del marketing hace que procedamos desde esos lugares, por ejemplo. ¿Sí? El comprar en todos los sentidos que queramos entenderlo, no solo materialmente, no adherir a eso que nos están vendiendo sin pensar. Otro mito actual, y acá les voy a traer un poco a referencia a esto que estaban leyendo en la poesía de Borges, cuando habla de la ciencia. Bueno, la ciencia, no la ciencia en sí, sino esta creencia que se construye en torno a la ciencia de que es el conocimiento objetivo y omnisciente y que nos va a liberar de todo sufrimiento y es la puerta de entrada a la felicidad eterna. En realidad, quienes hacen ciencia saben perfectamente de los límites de la ciencia, de ese aspecto, bueno, limitado justamente que tiene de crear algo que sea definitivo y eliminar absolutamente todas las dudas o todos los padecimientos del hombre. Entonces, poner esa fe, porque de eso se trata cuando hablamos de mito, de fe ciega en algo, lo hacemos actualmente, es vivir un poco también en el mito. No preguntarse, no cuestionarse, no ir más allá de. ¿Más allá de qué? Más allá de esa información superficial, más allá de la opinión, es no detenernos a ver si eso tiene fundamento, si es realmente importante. Es estar dispuesto a cuestionar en realidad si esas noticias o esos descubrimientos científicos, esas creencias, esas tradiciones, ¿sí? Todas esas opiniones que en realidad son generadas de experiencias personales, pueden ser aceptadas así como verdades. Eso es vivir en el mito. Y entonces, esa comparación que se establece acá es entre el mito y el pensamiento racional, es que el fundamento del mito tiene que ver con el pensamiento más mágico. Entonces, por eso se habla de dioses y se habla de eventos inexplicables desde lo racional. Por otro lado, el pensamiento racional comienza a buscar los fundamentos en lo que observa a través de la razón, obviamente, de la experiencia, en la naturaleza y también guiado por la necesidad. Y no apela tanto a esa fantasía o a la imaginación, sino justamente al juicio crítico y a la razón. A diferencia del mito que va a ser
sin ese juicio crítico, va a ser acrítico y va a establecerse así como verdad revelada e incuestionable. Y esto, como ustedes pudieron observar, eh, se observa en distintas culturas distintas explicaciones, dijimos. Es decir, va a ser etnocéntrico, si no va a haber una forma universal de explicar una cuestión, sino que cada región va a tener su forma de explicar o dar respuesta a una pregunta. Y otra característica del mito es la forma de transmisión, que bueno, por lo general se hizo de manera oral, y en el pensamiento racional predomina la comunicación escrita. Aquí tienen entonces este cuadro comparativo como para empezar a preguntarse lo que necesiten preguntarse, porque lo que va a valer a partir de ahora son las buenas preguntas que se puedan hacer ustedes mismos. De todo esto que empiezan a experimentar, desprenda en ustedes el juicio crítico. Y no lo tomen a todo esto que se dice o que se ve como una verdad irrefutable.